¿Qué hay con el tercer templo? Hay muchos, se escucha mucho que están reuniendo dinero, van a construir el tercer templo. Ahora más que nunca se está escuchando acerca de construir el tercer templo. ¿Qué opinas? Bueno, en mi último libro que acabo de publicar en España, llamado Del Tabernáculo al Templo, sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo, exploré la institución del Templo de Jerusalén en los primeros 1000 años de Israel, es decir, desde esos comienzos ya lindando con lo mitológico, a los pies del monte Sinaí, cuando comienza la institución del tabernáculo, que es el primer estadio evolutivo, según la narrativa bíblica, de la institución del templo, hasta la destrucción del templo por los romanos en el año 70 de la era común. Y por lo tanto, dentro de la investigación, me centré específicamente en la historia, en lo arqueológico, en lo textual, en lo teológico, en lo literario. Pero mi interés va mucho más allá, y ya en el 2003, en ocasión de instalar una exhibición en el Museo de Israel, que la llamé en hebreo Sod HaEjal, el secreto del templo, y en inglés Envisioning the Temple, traté de explorar el significado del templo en la civilización judía, más allá del mundo antiguo, llegando hasta nuestros días. Y una muestra de esta contribución que creo haber hecho al estudio del Templo de Jerusalén en el judaísmo contemporáneo es en una publicación que habrá de salir en un tiempo más, en un libro que habrá de salir en España celebrando el 30 aniversario entre las relaciones diplomáticas entre España e Israel, que edita el profesor Alfredo Hidalgo Laví. Trato de entender ahora el significado del templo precisamente en los términos que decís. Es decir, desde el punto de vista religioso, obviamente el tema del Templo de Jerusalén sigue vigente desde su destrucción hasta nuestros días y forma parte en el culto ortodoxo e incluso de las líneas más tradicionales del judaísmo como un tema central de la esperanza escatológica judía. En mi investigación traté de explorar si acaso el Templo de Jerusalén también tenía algún significado para el judaísmo secular, asumiendo que precisamente como judíos seculares no les interesaría mucho un tema tan religioso como es el templo. Y para mi sorpresa es todo lo contrario. Podemos encontrar testimonios del interés que pensadores como Herzl o el fundador de la primera academia de arte, Boris Schatz, mostraron en la institución del templo, obviamente dándoles de alguna manera un sentido o un dejo secular, pero todavía el templo de Jerusalén jugaba un papel importante. Hasta realmente la declaración de independencia del Estado de Israel, cuando el propio Ben Gurión, que no tenía nada de ortodoxo, cuando se refería al Estado de Israel, se refería como el tercer templo, Beit HaShlishi. Obviamente, en este caso es una expresión política de lo que alguna fue una institución religiosa, pero entendiendo que el Estado de Israel de alguna manera venía a cumplir la antigua esperanza escatológica de los judíos que esperaban la construcción de un templo y finalmente se quedaron ahora con el Estado de Israel. Y en este contexto, realmente la realidad política y social de Israel ha cambiado, especialmente desde la guerra del 67 y más específicamente después de la guerra del Yom Kippur, cuando empezó el tema de los territorios. Y entonces vemos cómo el aspecto territorial ha empezado a jugar un papel muy importante en la política israelí. Y en ese contexto entonces el interés por el templo, por lo que se llama el área del templo, Har HaBayit, el monte del templo, y la posibilidad cierta de reconstruir el templo. Y no quedamos aquí en círculos periferiales. Hoy tenemos, por ejemplo, un instituto del templo en la ciudad vieja de Jerusalén. Tenemos decenas de grupos que, denominados de una u otra manera, tienen un interés común y es promover no solamente el estudio sobre el templo o el tercer templo, sino realmente la erección del tercer templo. Y la paradoja que muchos de estos movimientos están apoyados financieramente por grupos fundamentalistas evangélicos, que desde otro lugar, ellos precisamente también promueven la idea de la reconstrucción del tercer templo como
prólogo de la reaparición en su segunda venida del Cristo. Es decir, que grupos fundamentalistas de orientaciones totalmente diferentes se conjugan ahora en un deseo común, como es construir el tercer templo. Y por eso el tercer templo se ha transformado en un tema muy delicado también en las relaciones hoy políticas entre el Estado de Israel y los palestinos. No es casualidad que la segunda intifada se llamó la intifada del Aqsa, en donde hay un temor por parte de los palestinos que haya una política manifiesta por parte de grupos, en este caso radicales judíos, que puedan realmente afectar el estatus establecido desde el año 67, que lo fijó el propio Estado de Israel, cuando el entonces ministro de Defensa Moshe Dayan le entregó el control del área del templo al Waqf musulmán, y esas son las reglas del juego. Es jordano, ¿no? ¿Cómo? ¿Que es jordano? Sí, porque en este caso tiene que ver con el control y la responsabilidad que tiene la dinastía Shemita sobre el área del templo, y en este sentido entonces, como parte de las relaciones estratégicas de Israel con los países árabes con los cuales ha establecido acuerdo de paz, y específicamente en la época de Yitzhak Rabin con Jordania, el tema del templo es un tema muy sensible, y en este caso entonces muchos de estos grupos fundamentalistas pueden con estas políticas realmente provocar un descalabro en una región absolutamente colapsada. Pero, ¿dónde se construiría este templo? Bueno, obviamente para los grupos fundamentalistas hay solamente una opción, y es precisamente el área del templo, que está ocupada por la mezquita del Aqsa y por el Domo de la Roca. Bueno, en este caso, para los grupos radicales también eso tiene una solución, y es precisamente lo que nos lleva a nosotros a pensar que estos grupos, en caso de que quieran cumplir con estos proyectos, puedan realmente llevar no solamente al Oriente, sino al mundo a una hecatombe. Y por eso hay que tomar muy en serio lo que sucede en derredor de la cuestión del tercer templo, y hoy ya ha dejado de ser simplemente una cuestión teórica o ideológica o religiosa, para transformarse en un tema central en las relaciones internacionales. Pero ¿no habría espacio junto al Aqsa para poner un templo, por ejemplo? Bueno, yo no, en este caso no busco ninguna posibilidad de solucionar el problema de cómo encontrar las componendas, cuando hoy tenemos el problema que simplemente a los judíos se les hace problemas con ascender al templo, ¿sí? Simplemente imaginarse la posibilidad de poder construir un tercer templo en el mismo lugar que está ocupado por las dos mezquitas. Creo que un suceso así nos acercaría de una manera muy rauda realmente a un verdadero apocalipsis. ¿Los judíos fundamentalistas no creen que el templo vendría del cielo directamente? Bueno, eso depende. Nosotros tenemos en ciertos textos judíos antiguos, el término de judíos ortodoxos es un término muy amplio, pero lo que sí podemos decir que en textos judíos antiguos aparece claramente la idea de un templo que existe en el cielo y que habría de descender en el final de los tiempos. Por lo tanto, esa idea sí existe. Es más, en textos escatológicos que yo he explorado del judaísmo del segundo templo, se habla claramente que el Dios de Israel habrá de construir con sus propias manos el templo, y por lo tanto habrá de ser un templo perfecto porque tiene un origen divino. Así que, en ese sentido, hoy hay grupos que en realidad lo que quieren es promover la construcción del tercer templo, porque quieren tomar un papel activo en la economía de la salvación. Pero tradicionalmente la idea en algunos círculos judíos era que ciertamente un tercer templo iba a descender del cielo.